Agradeciendo nos acompañan el día de hoy para dialogar y reflexionar sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, la necesidad que tenemos los sistemas de justicia de encontrar penas distintas al encarcelamiento y cómo las comunidades indígenas tienen un avance en el uso de ellas. Para entablar este diálogo intercultural en donde nuestro sistema de justicia positivizado a través de la experiencia de los pueblos y comunidades indígenas pueda llegar a buscar alternativas de reinserción donde participen y nos nutran los pueblos y comunidades indígenas con toda su experiencia, con todo el cúmulo de prácticas que ellos han desarrollado y que nos pueden nutrir de manera correcta y adecuada a nosotros como sistema positivizado de impartición de justicia. La justicia indígena cuenta con una serie de valores culturales que, llevados a sus sistemas de justicia, nos permiten ver y establecer una forma de impartición diferente de lo que nosotros entendemos como justicia dentro de la sociedad. Y además nos permite ver que la prisión preventiva pues no es la única ni la mejor opción al momento de tratar a las personas que por circunstancias de la vida se han visto involucradas en la comisión de una conducta sancionada por las normas. De esta manera, el CEPIADET, preocupado por generar las condiciones de diálogo intercultural entre los diversos sistemas de justicia que tiene nuestro Estado y que además favorezcan el acceso a una justicia con perspectiva de derechos humanos, que nos aliente a generar un intercambio de conocimientos, agradece la participación a nuestros ponentes el día de hoy, quienes con su gran experiencia en el tema podrán aportarnos elementos para avanzar en la complementariedad de nuestros sistemas de justicia a favor de la sociedad, a favor de las personas, a favor de las mujeres, niños, niñas que se ven involucradas en este tipo de asuntos. Nuestro Estado mexicano ha sido muy criticado a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Regional de Derechos Humanos por hacer un uso excesivo de la prisión preventiva. En este tenor es que CEPIADET y nuestros ponentes se han preocupado por generar este diálogo. Así me permitiré presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. La doctora María Teresa Sierra Camacho, a quien le agradezco muy amablemente que haya aceptado la invitación y que nos nos nutra el día de hoy con todos sus conocimientos. Ella es profesora investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, especialista en el campo de la antropología jurídica y política, justicia de género, pluralismo jurídico y derechos indígenas. Además, es integrante de redes académicas nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el antirracismo y en contra de las violencias de género. Es fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJU. Ha coordinado varios proyectos de investigación colectivos sobre temas referidos a los derechos indígenas, la justicia de género y la multiculturalización del Estado. Además, sobre los cuales cuenta con varios temas, sobre los cuales cuenta con varias publicaciones. Por varios años se ha enfocado al estudio de las justicias indígenas y desde el año 2005 da seguimiento al sistema de justicia y seguridad de la Policía Comunitaria de Guerrero. Sobre el tema, cuenta con varias publicaciones y actualmente participa en el proyecto colectivo Violencias Múltiples y Racismos en Guerrero, hacia una justicia transformadora que contribuya a la construcción de paz, esto en el marco del programa PRONACE y CONACYT. La doctora ha desarrollado peritajes antropológicos para procesos judiciales vinculados a pueblos indígenas, uno de los cuales se refirió a la defensa del territorio del pueblo Mepa de San Miguel del Progreso Guerrero en contra de concesiones mineras. Su último libro publicado se titula La Justicia Penal Indígena y esta es de donde es coordinadora junto con Héctor Manuel Guzmán y Janet Velázquez de la editorial Ubijus 2019. Y Pueblos Indígenas y Estado en México, la disputa por la justicia y los derechos del CIESAS en el 2017, junto con Santiago Bastos, así como el libro Justicias Indígenas y Estado, Violencias Contemporáneas, junto con Aida Hernández y Rachel Sieders en de Flaxos CIESAS en el 2013. Como podemos ver, la doctora tiene una amplia experiencia. De igual manera, el doctor Eliseo Muñoz Mena, quien nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Eliseo, por su participación. Es licenciado en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo y en Derecho Procesal Penal. Además, es doctor en Investigaciones de Juicios Orales, profesor con licencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido coordinador de investigación y posgrado en la misma universidad. Es autor de los libros Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentado.
la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito y de los capítulos de libros Tortura procesal, Violación sistemática de derechos humanos y garantías, Educación y valores, herramientas para construir la paz en México. Asimismo, es autor de los artículos La garantía de acceso a la justicia, una falacia en el sistema jurídico mexicano, Ombudsperson municipal, una necesidad en el Estado mexicano, la cátedra y sus retos en el marco de la educación superior de México. Actualmente es investigador del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas y director de Asuntos Indígenas en Reclusión en la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De igual manera, contamos con la participación del profesor Domingo Canseco Hernández, quien es un profesor indígena jubilado, originario de San Miguel Chuchistepec, fue profesor de educación indígena y a él le debemos la autoría de los libros de texto de primero, segundo y tercer año de educación primaria en la lengua indígena zapoteca, de los textos gratuitos de la SEP. También fue jefe de Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Indígena y fue presidente municipal en San Miguel Suchistepec en el trienio 90-92. Como podemos ver, todos nuestros ponentes tienen una amplia experiencia en el tema de justicia indígena, nos pueden aportar muchísimo con Con esta mesa de diálogo y análisis, cada uno de ellos se ha desempeñado en diversas áreas de la justicia indígena. Y para continuar con la mesa, primero haré unas preguntas al doctor Eliseo Muñoz Mena, después a la doctora Teresa Sierra Canseco, para cerrar con el profesor Domingo Canseco Hernández. En esta primera ronda me permitiré preguntarle a nuestro doctor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿usted qué opina? ¿Cuál es el diagnóstico y qué recomendaciones ha emitido la CNDH con respecto a las personas privadas de la libertad de origen indígena? Nuevamente agradezco la invitación realizada en mi persona. Buenos días a todas y a todos quienes se encuentran en este panel y por supuesto también a quienes nos ven a través de diferentes redes sociales. En ese sentido, en razón del primer planteamiento que se me realiza en torno al diagnóstico en relación con las personas indígenas privadas de la libertad, es menester comentar que me parece que el primer punto que habría que dejar sobre la mesa es que en efecto existe una violación sistemática a los derechos humanos de hombres y mujeres privados de la libertad. En ese sentido, habría que recordar que en el ámbito constitucional existen dos preceptos constitucionales que nos nutren al respecto de los derechos humanos fundamentales que se les deben salvaguardar a las personas privadas de la libertad. En un primer momento, lo que establece el artículo 18 constitucional, que consagra el derecho al trabajo, a la capacitación, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al deporte, en un marco, por supuesto, de respeto de los derechos humanos, esto en términos del artículo 18 constitucional, que me parece son derechos humanos, derechos fundamentales de las personas indígenas privadas de la libertad, que conociendo nosotros el sistema penitenciario deprimente, denigrante que existe, me parece que en nada abona nuestro sistema penitenciario, al menos al respeto de estos derechos básicos, derecho al trabajo, capacitación, a la salud, a la educación y al deporte, en el marco de lo que establece el 18 constitucional. Pero vean que aunado a, que a este catálogo de derechos del 18 constitucional previsto para personas privadas de la libertad, en el caso de hombres y mujeres indígenas, y en razón de que todos sabemos es un grupo en condición de vulnerabilidad, también tiene derechos humanos muy específicos que, por supuesto, el diagnóstico implica que esos derechos humanos específicos de los pueblos y comunidades indígenas, además de que estén privados de la libertad, no se cumplimentan. Dentro de los cuales tenemos el hecho de que lejos están de recibir al interior una educación bilingüe, lejos están de compurgar una pena o incluso de permanecer privado de la libertad en un centro de reinserción social cercano a su domicilio. Precisamente un centro de reinserción social que le permita estar cerca de su comunidad. Esto es que independientemente de que esté privado de la libertad, haya esta conexión que el propio segundo constitucional señala, deba de existir entre privado de la libertad
y sus familias, sus costumbres, sus tradiciones, sus cosmovisiones, que no deberían de perderla si se encontrasen cercanos a su domicilio, y que me parece que también es una parte en la que le quedamos a deber mucho a las personas privadas de la libertad, porque es un derecho humano que poco se salvaguarda. Me parece que otro punto que es importante poner sobre la mesa es la carencia de una defensa técnica y adecuada por abogado y o intérprete que conozca su lengua y su cultura. Me parece que toda persona privada de la libertad, eh, ya sea en su carácter de indiciado, acusado, procesado, sentenciado, o incluso cuando está cumplimentando su pena de prisión, me parece que uno de los que más se le violenta el hecho de ese derecho que tiene a un abogado o intérprete que conozca su cultura, que conozca su lengua, pero que ese conocimiento de la lectura de su cultura permita al abogado, permita al intérprete hacer valer esa esfera de especificidades culturales, de cosmovisiones, de usos, de costumbres, que de cierta manera deberían de incidir dentro del procedimiento penal para efecto de que estas especificidades culturales se tomen en consideración al momento de dictar una sentencia, un auto de vinculación a proceso, etcétera, entre otras cuestiones. En el caso del derecho humano a la salud, me parece que también es muy importante tomar en consideración que el régimen de tutela del derecho a la salud en los centros penitenciarios no respeta el acceso a la medicina tradicional, a esa forma cultural que tienen los pueblos y comunidades indígenas de hacer frente a diferentes padecimientos. Lo mismo sucede en el tema de su propia vestimenta, en el tema del libre desarrollo de la personalidad, en el tema, y finalmente, es importante también poner en consideración que existe una discriminación también sistemática a personas, hombres y mujeres que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas al interior de los centros de reinserción social. Esto me parece que lo pongo sobre la mesa como un diagnóstico que nosotros hemos observado. Su servidor, estoy a cargo de esta Dirección de Asuntos Indígenas en Reclusión de 6 meses para acá. De hecho, estamos ahorita diseñando una entrevista que es a través de la cual, es decir, la Dirección de Asuntos Indígenas en Reclusión realiza una entrevista personal con hombres y mujeres indígenas al interior de los centros de reinserción social, y de ahí se obtiene esta información que me permite manifestar lo que estoy exponiendo en este momento. Pongo a colación que en la actualidad estamos trabajando en el hecho de que estas entrevistas se realicen con un nuevo enfoque, con una nueva mirada, de tal manera que obtengamos nosotros información sustancial para la mejora de los derechos humanos de estas personas. Finalmente, ya me queda, que me parece, un minuto. Recomendaciones en materia de violación de derechos humanos de pueblos indígenas, por supuesto que se han emitido. La mayoría tiene que ver con inadecuada atención médica, con la limitación incluso de la visita de los familiares. Hay un caso muy peculiar en el sentido de que una persona indígena interno tiene una relación de pareja con una persona que es custodio o custodia del propio centro de reinserción social, y a tener esta circunstancia se evita ese contacto, y que es determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por supuesto había violación a libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a esa relación afectiva que tendría que existir entre pareja. También existen regularmente recomendaciones en el sentido de que no se respetan la cosmovisión, las especificidades de los pueblos y comunidades indígenas. Para efectos de... finalmente, con esto termino, otro tema que también es muy común en el caso de violación a derechos humanos es la falta de protección a la integridad personal y psicológica de personas indígenas privados de la libertad. Eso derivado, como lo comenté al principio, de un esquema de discriminación que existe por parte de las propias autoridades penitenciarias hacia integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto.
Muchas gracias, doctor. Como podemos ver de su exposición tan importante, existe una serie de derechos que no se están garantizando a los miembros de pueblos y comunidades indígenas que por alguna razón se encuentran privadas de su libertad. Ante esto, doctora Teresa, me permito preguntarle, ¿cuál ha sido la experiencia de los pueblos indígenas en adoptar medidas distintas al encarcelamiento? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a CEPIADET. Me da mucho gusto estar en este foro, escuchando aquí a los compañeros y pues queriendo contribuir a este tema tan importante. Yo quisiera primero, ¿no?, señalar que estamos ante un contexto muy complicado, muy complejo de situaciones de violación a los derechos humanos, ¿no? De las personas indígenas en reclusión, por no hablar también de las otras personas, como ya nos refirió aquí el doctor Muñoz. Y esto tiene que ver, me parece, con una lógica, ¿no?, que está presente finalmente en el tipo de sistema que opera en nuestro marco jurídico, y que tiene que ver con este sistema punitivo, una justicia punitiva, ¿no?, que contrasta con la justicia restaurativa, que finalmente es la que priva en el caso de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que aquí hay un punto clave para poder hablar de cuál ha sido estas experiencias alternativas de justicia y de sanción, si se puede llamar, que desarrollan las comunidades indígenas. Hay que entender, ¿no?, que estamos ante qué tipo de justicia estamos. Y efectivamente esto lo podemos ver en distintas experiencias de comunidades indígenas en México, en América Latina, en donde se trata de una justicia que apela, que busca llegar a acuerdos, una justicia cuyo fin principal no es el castigo como tal, ¿no?, sino que se trata de comprender las problemáticas en los contextos. Se busca también llegar a ciertos acuerdos, ¿no?, las personas que son parte de una comunidad y que cometen agravios ante sus autoridades. Hay una serie de medidas, de mecanismos para buscar escuchar, ¿no?, entender qué es lo que está en juego cuando alguien comete un delito, para poder también determinar una serie pues, de sanciones, pero que estén digamos, en acuerdo y que ponen en el centro a las víctimas. Es una justicia que pone en el centro a las víctimas. Entonces, yo creo que esto hay que entender, que esto obviamente tiene que ver con los modelos culturales de las comunidades indígenas, con sus propias epistemologías, y en esa medida, pues hay que entender que estamos ante sistemas jurídicos diferenciados, con sus propias autoridades, con sus mecanismos de resolución, y que estamos en un contexto de pluralismo jurídico, se podría decir, ¿no?, que el Estado mexicano tiene que reconocer, porque esta es una obligación constitucional de reconocer estas otras formas de justicia. Y entonces, sin embargo, pues estamos ante la necesidad de ver cómo estas dialogan. Y en el caso concreto de lo que es la pregunta, ¿cuáles son estas experiencias distintas al encarcelamiento? Pues todas estas comunidades, como les digo, además de hacer justicia, también generan sus propios mecanismos pues de reparación, de sanción. Yo me quiero referir en concreto a la experiencia de la Policía Comunitaria de Guerrero, porque es uno de los casos tal vez más emblemáticos en nuestro país, ¿no? No es el único. Están también las juntas de gobierno en la zona indígena zapatista en Chiapas, pero me quiero referir a esta experiencia porque es innovadora, porque efectivamente lleva ya casi 25 años y ha sido capaz de construir un sistema alternativo de justicia, de seguridad y de reeducación. No podemos ver nada más el tema de la reeducación, ¿no?, de estas penas alternativas, si no lo entendemos en el marco integral de lo que es ese sistema de justicia, que ha sido capaz de partir de lo que son los sistemas de justicia de las comunidades, porque esa es la base, es la comunidad, pero que se ha potenciado a un nivel regional. Imagínense ustedes que en este momento existen alrededor de, ¿cuántas comunidades? Como 200 comunidades que son parte de ese sistema, de 29 municipios que están articuladas en 5 casas de justicia. Este es un sistema muy complejo. Tampoco quiero romantizarlo. El contexto en el que en que ha operado este sistema es difícil, precario. Sin embargo, me parece que lo que es muy interesante es que como modelo, ¿no?, como apuesta de los pueblos, como construcción que han hecho los pueblos,
para generar una justicia que sí se ajusta, ¿no? Así el concepto de justicia, una justicia que responda a sus intereses, a los agravios que se producen en el marco de las comunidades y que genere también respuestas que permitan a la gente volver a relacionarse. Y es aquí donde se inserta el tema de la reeducación. No me voy a detener en cómo se hace justicia, porque si no me llevaría mucho tiempo, pero sí decir que la reeducación es el resultado de un debido proceso, que también hay que entender esto, ¿no? Que se ha construido, como les digo yo, a un nivel regional, a partir de esta red de autoridades, ¿no? Que se vinculan y que articulan asuntos como en un segundo nivel de una justicia comunitaria, de asuntos más graves que pasan a estas autoridades regionales, y es aquí entonces donde casos de todo tipo, hay que decir que este es un sistema que ejerce jurisdicción en todo tipo de asuntos, todo, ¿no? Entonces, en estos asuntos graves, los que no se resuelven a través de una conciliación de palabra, de diálogo, entonces hay se manda lo que le llaman la reeducación. Y esto significa que la persona hallada culpable después de este juicio, después de estas investigaciones, pues se define una serie de años o del tiempo necesario, que puede también ser meses, o en fin, dependiendo del agravio, dependiendo del acuerdo al que lleguen las autoridades con las personas involucradas en estos delitos, para que cumpla un tiempo de reeducación, que esto significa un trabajo social, un trabajo comunitario. En el caso del sistema de justicia de la CRAC, es muy interesante que esto lo hace involucrar a todas las comunidades del sistema. Entonces, y esto va siendo como circular, ¿no? Dependiendo de la región, de las casas de justicia, porque no se van por todos lados, están en una determinada región y cada comunidad define qué tareas sociales va a realizar la persona que está en reeducación. Esta persona que está en reeducación puede realizar tareas diversas de caminos, de cultivo, de pintar algo, lo cual depende, como digo yo, de lo que decida la asamblea de la comunidad, quien en ese momento se hace responsable de las personas que están en reeducación y durante el día pues cumplen un determinado número de horas, ¿no? Sus tareas. Y que además el otro punto que ha sido muy importante en este sistema es las pláticas que se comprometen a dar personas mayores, principales, personas de prestigio en la comunidad para conversar con las personas que cometieron el delito. Entonces, aquí es donde entra toda esta dimensión, porque se trata, lo que está en el fondo de este sistema, es la idea de que quien comete un delito, pues se desvió, fue un error, y que hay que entender su contexto. De entrada no se puede catalogar como que es una persona mala, ¿no? De por sí, sino que hay que entender qué es lo que lo lleva a eso, pero sobre todo también hacerle ver a esta persona cuáles son los efectos de su acto. Y en esto es que intervienen estas pláticas y que además también hay que decir que estas personas están 15 días en una comunidad, van circulando en distintas comunidades y aunque se defina un tiempo de la reeducación, esto puede cambiar. Esto va a depender si la persona está comportándose bien, está colaborando, está trabajando. Y entonces también depende de lo que diga la víctima. Es decir, este es un sistema que continuamente está buscando el diálogo, está buscando llegar a acuerdos, está buscando que la víctima sienta que se le reparó, que se sienta que su agravio encontró una salida, porque este es el fin. El fin del sistema no es decir, esta persona va a estar tanto tiempo recluida porque es un maldito, ¿no? Y va a estar allí no sé cuánto tiempo. Esto va a depender. Pueden hacer incluso asuntos graves, pero hay formas en que las comunidades van revisando los casos y van actualizando. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido, este sistema, pues lo que nos está mostrando que hay una posibilidad de poner el centro a la víctima, pero también dar la posibilidad a la persona que comete el agravio de comprender, de entender cuáles son las consecuencias de sus actos. Ahora, esto obviamente pues se puede hacer en el contexto de comunidades y de personas pues, que están comprometidas con su espacio, con sus relaciones, que les interesa, ¿no? Restablecer esto.
Esto obviamente es mucho más complicado con personas que pues están en otra lógica y bueno, ahí podríamos discutirlo, pero a mí me parece que lo que es muy interesante, hablando de esto que yo planteaba en un inicio, que tenemos que pensar en justicias, no nada más punitivas, sino justicias restauradoras, porque esto nos permite hablar de los sentidos de justicia que están en juego y que la justicia no la puede reducir uno a un tema de ley. La justicia no se puede pensar nada más como responder a un formalismo de ley, sino que hay algo más allá. Y esa es la pregunta que yo me hago cuando pienso en cómo en el sistema de justicia del Estado, cómo se puede recuperar, cómo se puede introducir. ¿Es posible? ¿No es posible? Pero bueno, esto podríamos discutirlo más adelante, ¿no? Yo creo que para esta primera intervención, pues era lo que yo quería aquí plantear. Muchas gracias, doctora. Creo que tanto usted como el doctor Eliseo son coincidentes en que esta justicia indígena tiene una cosmovisión distinta, es una serie es un reflejo de una cultura, de un entendimiento diferente a lo que nos han enseñado en las universidades como justicia, esa aplicación irrestricta de la ley y poner una sanción y que la persona esté compurgando una pena. Desde este aspecto de que la cárcel no es solamente la única opción, profesor Domingo, ¿qué significado tiene la cárcel para ustedes en su comunidad? Usted como miembro de un pueblo y comunidad indígena y además como una de las autoridades más representativas y uno de los colaboradores para este pluriculturalismo, crear los libros de texto, abonar al lenguaje zapoteca. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué significado tiene la cárcel para las comunidades indígenas? Nándale Domingo Canseco Hernández, las nándale San Miguel, Suchixtepec, Lola, Islo, Lola. Soy Domingo Canseco Hernández, originario y vecino de la comunidad de San Miguel, Suchixtepec, Miahuatlán, Oaxaca. Me voy a enfocar únicamente y exclusivo a la población de San Miguel, Suchixtepec, en relación al sistema comunitario sobre procuración y administración de justicia en este pueblo. En primer lugar, esto se inicia desde la familia. Los integrantes de una familia, los padres, educan de una manera a sus hijos en base a sus posibilidades. Bueno, ahí el niño crece y está la división del trabajo. Ahí el padre hace un correctivo a sus hijos. Bueno, y ya más adelante, y así van creciendo, van formando parte de una sociedad, que es la sociedad indígena zapoteca. Bueno, entonces, de ahí, pues cuando ya forman parte de una sociedad ya de mayores de edad, pues para ellos si cometen algún error, lo primero que hacen es llevarlos a la cárcel. Y en primer lugar, la cárcel, pues, es un lugar donde van a purgar los delitos que hayan cometido o que no los hayan hecho. Entonces, para mí, la cárcel, viéndolo desde el sistema indígena, no es favorable para la gente que de veras que apenas habla el zapoteco y no puede hablar el español. Entonces, de una manera así, ellos sufren desafortunadamente, porque en verdad no pueden ahora sí hablar, platicar, defenderse más que nada. Y pues de todas maneras, en el año en que me tocó servir como autoridad municipal de 1990 al 92, pues en aquel entonces no habían todavía organizaciones que nos podían apoyar en relación a todo esto, estas situaciones. Ahorita ya los existen, ya lo hay, ya tenemos más derechos, más capacidad, está el derechos humanos, que es el encargado de, ahora sí, de proteger a los hermanos indígenas. Pero en aquel entonces, pues realmente no había manera ni forma. Y aquellos pobres, hayan cometido la falta o no, tenían que estar purgando la condena durante mucho tiempo. Y en algunos casos hay gente todavía en la cárcel. Todavía existen gentes en la cárcel que todavía están purgando alguna condena en relación de la falta que cometieron. Bien,
Pues miren, en ese año, en 1991 al 92, sobre la Procuración de Justicia, pues ahí en una Asamblea General, porque ahí la máxima autoridad es la Asamblea General, en donde se define todo, y todo lo que se acuerda en una Asamblea General, pues es respetada por toda la comunidad, y así fui electo. Pero los que fuimos electos en aquella ocasión tuvimos que aportar nuestro servicio gratuito. No había, digamos, de que se nos diera un apoyo económico en relación al servicio que tuvimos. Fue gratuito durante 3 años. Pues ahí realmente el presidente, pues no es el que ejerce la justicia, porque hay síndicos procuradores, hay alcaldes constitucionales que son los encargados de implementar mecanismos para la justicia dentro del pueblo. Porque en primer lugar, allá los problemas, pues no digamos, son graves. En algunos casos sí, pero no todos son graves. Entonces el encargado es el alcalde constitucional o el síndico procurador, el que lleva el asunto de todo esto. Y el presidente, la función del presidente en ese pueblo es administrativo. Es administrativo y él se encarga ahora sí de, pues, dar las comisiones a todos sus regidores, desde el regidor de Hacienda, el regidor de Educación, el regidor de Salud, el regidor de Obras, etcétera, todos los regidores, todos los secretarios, alcaldes y todos, más que nada es administrativo. Pero también hace justicia, pero no mandando a la gente a la cárcel. Él únicamente lo que hace es correctivo. Son llamadas de atención que él hace a la gente que pues comete alguna infracción, alguna falta ante sus compañeros, porque al vivir en una sociedad indígena, pues todos tenemos nuestros derechos, todos al vivir en una sociedad tenemos obligaciones y tenemos derechos, porque unos tienen obligaciones, pero sí exigen sus derechos. Entonces el presidente municipal es el encargado de, ahora sí, de decirles de que pues tanto tienen deberes, también tienen obligaciones. Y por lo tanto, pues eso es la procuración de justicia. En lo relacionado a lo que usted menciona sobre la cárcel, del concepto que se tiene sobre, ahora sí, pues ir a la cárcel, como se dice, ¿no? Pues es muy doloroso para todos. Es muy doloroso porque muchas gentes, teniendo falta o no la tengan, los llevan, los agarran, porque pues en verdad saben ustedes que para impartir justicia, pues donde hay dinero, pues son los únicos que se libran, y donde no hay, pues ahora sí, tener que sufrir en carne propia las injusticias, porque todavía hasta el momento sí existen injusticias en los pueblos indios de Oaxaca. Y por lo tanto, pues eso es lo que sucede en el pueblo de San Miguel Suchixtepec en relación a la procuración de justicia. Bueno, hablando también más adelante en relación a esto, pues no solamente en ese pueblo, todos los pueblos circunvecinos de esa localidad, pues también sufren de la misma manera, sufren las consecuencias, porque pues anteriormente habían personas que pues más que nada se apoderaban de las gentes y los obligaban a sembrar enervantes. Iba el ejército o la Policía Federal, ahora sí a agarrarlos y a meterlos a la cárcel. Y no había quien los defendiera. Entonces ellos pues tenían que pagar su culpa, ¿no? Entonces ahorita pues ahorita la mera verdad pues ya existen normas más justas para todas aquellas personas que sufren. Pues eso es por la situación que estamos, y qué bueno que se abren estos espacios que me hicieron poder participar, porque para que se dé a conocer de qué manera se puede apoyar al indígena,
¿De qué manera se puede apoyar a todas aquellas personas que no saben hablar el español? Porque hay mucha gente que somos, bueno, al menos los bilingües, pues sí, más o menos hablamos tantito el español, pero aquellas personas que son monolingües en indígena, pues realmente no pueden cómo salvarse de una injusticia con la que están sufriendo ahorita. Pues todavía, así como les comento, todavía existen ahorita personas que purgan una condena dentro de las cárceles, ya sea de aquí de la ciudad de Oaxaca, como de Miahuatlán. Y aquí, pues, la mejor forma de ver y de entender cómo poder ayudarles a todas esas gentes que están sufriendo ahorita, pues comunicándose con ellos, platicando con ellos, dando a entender, dando a conocer de que ahorita pues sí existen medios de cómo poder apoyarles, decirles de que no están solos, porque la mera verdad pues sí, nuestra gente sufre, nuestra gente pues estaba a la deriva, pues está a la deriva de otros y por el momento esos son lo que estamos sufriendo en San Miguel Suchixtepec. Yo he hecho algunos apuntes para los compañeros, tanto en lo educativo como en otros aspectos, y me he dado cuenta, y en los lugares donde he prestado mis servicios como maestro indígena, pues me he dado cuenta cómo contribuyen algunas personas en relación a esto. Ahorita, pues, hasta el momento, todavía tenemos esa forma, esa manera de cómo poder ayudar a toda esa gente, porque no solamente la gente de San Miguel Suchixtepec, sino que hay muchas personas más de otras localidades aledañas a esa región de la Sierra Sur, en donde se encuentran inmersas estas situaciones. Y qué bueno, me da gusto poder participar porque es la primera vez que participo en ese tipo de debates, digamos, ¿no? De esa situación para que pues poder decir algo, poder dar a conocer en qué situación estamos viviendo, cómo estamos allá en San Miguel Suchixtepec, porque realmente ahí la Asamblea General es el que a veces pone algunas correcciones para ciertas gentes, pero eso es a nivel local, eso es a nivel interno, y ya a nivel general, ya trasciende otras cosas más, que no viene ahorita así decir cómo pudiera defenderse esa gente, porque cuando la Asamblea determina castigar a alguien, pero eso es a nivel local y el síndico es el encargado de, ahora sí, de ir a aprender a esa persona si es que cometió un robo, cometió algún delito, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el síndico el encargado. Pero hasta ahí, eso es a nivel local, porque nosotros nos regimos por usos y costumbres en la comunidad antes citada, antes mencionada, y estamos de esa manera colaborando. Nosotros pues queremos ahora sí participar de lleno en estos foros que realizan para pues que la gente nuestra conozca, vea de qué manera pudieran ahora sí librarse o en su caso defenderse de algún atropello que llegasen a tener posteriormente. Porque no... Interesante, profesor, su punto de vista es muy interesante porque además no solamente es para las comunidades indígenas, sino que nosotros también como no comunidad indígena, sino como sociedad occidentalizada, aprendemos mucho. Creo que los tres ponentes han sido categóricos en demostrar que tenemos un grave problema desde la impartición de justicia occidentalizada porque vemos a la prisión como una manera de realmente restablecer o darle los mecanismos a estas personas que han infringido la ley para poder reinsertarse en la sociedad. Lo que nos dice el profesor Domingo y lo que nos dicen nuestros ponentes, pues es muy claro. La cárcel no es la única manera que existe, sino que debe de haber una justicia que se centre en la víctima, una justicia que se centre en la reparación, en la integración de nuevo a la comunidad.
que exista un diálogo, que exista realmente un intercambio. En este sentido, doctor Eliseo, ¿cómo abordar un verdadero diálogo intercultural para hacer efectivas las penas distintas al encarcelamiento y lograr una reinserción comunitaria en la que participen también nuestros pueblos y comunidades indígenas? Bien, muy interesante las posturas que han vertido mis antecesores. Bien, justo reflexionando sobre los comentarios de la doctora María Teresa, del señor Domingo, parto del supuesto entonces de que en efecto tenemos un sistema de justicia, como se ha dicho, occidentalizado, demasiado positivizado. Es más, partimos del supuesto de que el propio 18 constitucional reconoce un sistema penitenciario. Para empezar, si hablamos del sistema penitenciario, significa que se privilegia la pena o la sanción y que quien da cumplimiento a esa pena o sanción a través de la pena de prisión o encarcelamiento, como se ha dicho, está cumpliendo una penitencia. De tal manera que la sola denominación del sistema penitenciario rompe con ese esquema propio de una supuesta reinserción social que se busca en términos del 18 constitucional, que como se ha puesto sobre la mesa, en la práctica no se logra, sobre todo si eso lo trasladamos al tema de quienes pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas e incluso afromexicanas. Es decir, entonces tenemos aquí sobre la mesa un sistema penitenciario demasiado positivizado que está lejos de acercarse o adecuarse a estas formas alternativas del cumplimiento de una sanción con motivo de la comisión de un hecho delictivo en un contexto de pueblos y comunidades indígenas. Menciono como preámbulo, sin otro afán más de que poner sobre la mesa el hecho de que en alguna ocasión, en el 2008, a mí ya me tocó fungir como policía comunitario en una comunidad en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Como lo expresaba el profesor Domingo Canseco, es una actividad gratuita. Y hace apenas en el 2019 me correspondió ser secretario rural municipal en la misma comunidad, puesto que tengo obligación de cumplir con ese encargo 4 años durante toda mi vida por pertenecer a esa comunidad. Y en mi carácter de secretario rural municipal fungí como, digamos, asesor del agente municipal y del secretario rural municipal. Y menciono brevemente, en ese año también de experiencia, muchos de los conflictos, muchos de los delitos que se cometían a nivel de la comunidad, los arreglábamos, es decir, nos sentábamos sobre la mesa, la víctima, el ofendido, y evitábamos, por supuesto, incluso acudir a la Procuración de Justicia, acudir al Ministerio Público. De tal manera, nada más que pongo sobre la mesa la importancia que tienen estas formas alternativas de solución de conflictos derivados de hechos delictivos para el derecho positivo, que no pueden serlo incluso en muchos casos en un contexto de pueblos y comunidades indígenas. Pero me vuelvo a regresar al planteamiento que me hace la moderadora. Justo estaba reflexionando entonces de que este diálogo intercultural, por supuesto, que se hace necesario, puesto que son dos esquemas de justicia totalmente diferentes. Es decir, el sistema de justicia positivo mexicano, pero también podemos hablar de una jurisdicción indígena, que me parece que es uno de los temas que también se ha puesto sobre la mesa y que han reclamado los pueblos y comunidades indígenas, es decir, el acceso o el goce pleno de la jurisdicción indígena. Y vean, traigo aquí a colación el contenido del artículo segundo constitucional, inciso A o apartado A, fracción séptima, que dice que dentro de los derechos que tienen los integrantes de pueblos y comunidades indígenas se encuentra el de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sea parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando en todo momento, por supuesto, lo que establece la Constitución, tratados internacionales. Y luego hay un apartado subsecuente, que refiere que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura. Me quedo con la primera parte. Me parece que el tema de intérpretes y
y defensores que conozcan la lengua y la cultura. Ya explicábamos un momento la importancia que tiene, pero ese derecho a intérpretes y a defensores que conozcan la lengua y la cultura de un pueblo, de una persona integrante de un pueblo y comunidad indígena, se armoniza con esta primera parte de este párrafo constitucional que acabo de leer, que tiene que ver con el acceso, dice aquí, pleno a la jurisdicción del Estado. Y me parece que esa es la parte con la que es la parte que no embona, perdón, en aras de lograr este diálogo intercultural. ¿Por qué? ¿Por qué no embona? Porque finalmente nos están diciendo que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a acceder a la jurisdicción del Estado, es decir, tienen que someterse al derecho positivo mexicano. Y me parece que lo que hay que poner a rango constitucional es la armonización y, como bien lo plantea, ese diálogo intercultural que tiene que existir entre la jurisdicción del Estado vista desde el derecho positivo a la par de la jurisdicción indígena, de tal manera que una no esté sobre la otra, sino ambas a la par en un ámbito de diálogo, en un ámbito de interdependencia incluso, y me parece que, y con esto termino, que una forma de lograr esta armonización entre la jurisdicción del Estado vista desde el derecho positivo y la jurisdicción indígena de una manera armónica, parejada y horizontal, no se podría lograr sino a través de la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y pertinente que tanto han reclamado los pueblos y comunidades indígenas, que le permita entonces llevar todo ese entorno cultural, toda esa cosmovisión a un rango de igualdad respecto del derecho positivo mexicano. Es cuanto. Muchas gracias, doctor. Muy interesante lo que usted nos pone en la mesa, la armonización. Debemos de dejar de pensar que la justicia indígena es incompleta, que no puede conocer de ciertos delitos. La justicia indígena tiene que ser de un acceso al goce pleno, tiene que ser completa, no podemos hacer una diferencia de que la justicia indígena sí puede juzgar esto y no puede juzgar aquello, no. Tenemos que dejar de ver esa visión paternalista que usted nos dice, de tenerlo como una justicia de segunda, sino esa armonización, ese reconocimiento de que nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen sistemas de justicia que son plenos, que son totales y que los pueden hacer valer. Desde este contexto, doctora Teresa, desde su experiencia, ¿cómo deben de participar las comunidades indígenas en los procesos de reinserción donde se vean involucrados sus miembros? Doctora, tiene apagado su micrófono. Disculpen. Bueno, yo creo que esto nos lleva al punto que planteó muy bien aquí el doctor Muñoz, con el cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos, tenemos que pensar en el tema de la coordinación de jurisdicciones. No es nada más cómo participar en los procesos de reinserción en el que se vean involucrados sus miembros, sino consideramos bajo qué condiciones las comunidades indígenas van a determinar esa reinserción en última instancia, ¿no? Y esto nos lleva a que pues el punto central, el punto clave, me parece, y que además está en la legislación, está reconocido en el Convenio 169 a partir del artículo 1 constitucional. Estas recomendaciones son ley y nuestra propia legislación, de que se tiene que reconocer a la jurisdicción indígena, se tiene que reconocer el derecho a ejercer la libre determinación para sus temas de justicia, para la resolución de sus conflictos. Obviamente, pues esto es como un horizonte, ¿no? Y uno pensaría que si estamos hablando de coordinación de jurisdicciones, estamos hablando del reconocimiento del pluralismo jurídico y tenemos que plantearlo como horizonte, un pluralismo jurídico igualitario y no un pluralismo jurídico subordinado, como es lo que en el fondo vemos que sucede y cómo queda en última instancia inscrito en la justicia, en la práctica de la justicia. Y esto yo creo que hay que decir que finalmente siempre se piensa que es el Estado el que tiene que ser el garante, el que tiene que vigilar que en estos otros sistemas de justicia no se viole la ley, ¿no? No se violen sobre todo los derechos humanos. Siempre es
El discurso de los derechos humanos es el anclaje para justificar este tipo de limitaciones, de acotaciones a la jurisdicción indígena. Y esto lo vemos que se repite constantemente, también incluso, esto hay que decirlo, en contextos, por ejemplo, que han avanzado en constituciones plurinacionales, como es el caso de Bolivia y de Ecuador, que son tal vez nuestros referentes más avanzados en América Latina, que reconocen jurisdicciones indígenas y que, en fin, reconocen muchos derechos en igualdad de condiciones para pueblos indígenas, pero en la práctica, ¿no? Se definen una serie de restricciones de leyes que terminan de nuevo sujetando a la jurisdicción indígena justamente por estos mismos criterios de cuidar los derechos humanos y cuidar los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, supuestamente el Estado no puede permitir que se abra el espacio a que costumbres no civilizadas, costumbres afecten los derechos de las personas. Y aquí está entonces, me parece un punto muy importante para poder hablar de estos temas y traerlos a nuestra realidad, reconociendo entonces que, hay que quebrar el colonialismo jurídico. Yo creo que podemos tener leyes muy avanzadas y yo creo que ha habido un avance en la reforma penal con el sistema adversarial y que hay un esfuerzo allí por abrir el campo para los derechos indígenas, hay nuevos magistrados, hay abogados, o sea, jueces, está sobre todo una presión muy fuerte de las propias comunidades indígenas, de los propios profesionales indígenas para garantizar esto, pero realmente es una lucha titánica, porque como lo saben muy bien quienes son practicantes, quienes son abogados y demás, se enfrentan continuamente contra estas paredes que tienen que ver con las ideologías, ¿no? Que tienen que ver con estas mentalidades que se justifican en el tema de los formalismos legales para negar que la justicia de personas que están sujetas a la justicia del Estado, que accedan a la justicia realmente como dice la ley, que realmente se les garanticen de forma plena el reconocimiento de sus derechos a ser juzgados en su lengua, a ser juzgados conforme a sus costumbres, a tener otro tipo de penas. En fin, yo creo que aquí tenemos un gran reto, ¿no? Y esto está siendo investigado, está siendo estudiado y me parece que es fundamental comprender y esto tienen que conocerlo los propios operadores judiciales. Entonces, si vamos a hablar de cómo cómo las comunidades pueden participar en estos procesos de reinserción comunitaria, pues es que yo diría que primero que nada se tiene que reconocer la jurisdicción indígena, porque si se pensaría que esta reinserción se diera fuera del ámbito penitenciario, del sistema estatal, ¿no? de carcelario, estatal de reinserción social, yo diría, y se pasa a las comunidades la responsabilidad, ¿no? De que una persona que esté finalmente sancionada pueda tener esta posibilidad de ir a su comunidad a cumplir, diría, su pena, pues esto significaría que primero que a la comunidad se le tiene que permitir ellos definir y tiene que participar también en este proceso. No se le puede decir a la comunidad, esta persona va a cumplir una pena de tal manera. Si se acepta la jurisdicción indígena, si se acepta que sean las autoridades indígenas que asuman, digamos, que acepten asumir que una persona, un miembro suyo, comete un delito, entonces un agravio, tendrán ellos también que tener sus decisiones y qué tipo de sanciones van a dar. Entonces, yo creo que se tiene que respetar necesariamente las autonomías de las autoridades indígenas, se las tiene que tomar en serio. Ahora, de la otra forma, ¿no? Que si uno diría, bueno, ¿de qué manera se puede respetar en el marco del sistema penitenciario para que las comunidades participen en la forma en que se están cumpliendo estas penas? Pues yo diría, ahí sí también tendría que haber algún tipo de coordinación y que las autoridades mismas lo deseen, bueno, y la persona que está también en esta situación también lo solicite y que se permitiera, no sé, o sea, probablemente
que se les facilitara el acceso a sus prácticas, a sus costumbres, que se les garantice lo que ya decía el doctor Muñoz, el derecho a intérpretes, a defensores que hablen sus lenguas, es decir, que la comunidad pueda ser como vigilante de que se les respeten sus derechos en el marco del proceso judicial, ¿no? Pero a mí me parece que el punto central, vuelvo a decirlo, es el que hay una serie de asuntos que realmente no tienen que ser juzgados por las autoridades del Estado. Hay otros que probablemente las propias comunidades no los quieran juzgar, también hay que decirlo, y que decidan que pase a la justicia del Estado, y eso hay que ver. Pero si eso es así, se tiene que garantizar a lo largo del proceso judicial que se respeten estos derechos que están reconocidos en la ley, y sobre todo me parece que sí hay que quebrar este marco ideológico que lamentablemente sigue estando vigente y que se justifica con estas ideas formalistas de que se tiene que complementar lo que dice la ley. A partir de investigaciones que se están haciendo en este campo judicial, de las justicias orales, o sea, hay trabajos sumamente importantes, interesantes, que están documentando a que, por ejemplo, el derecho a que una persona, un inculpado, hable en su lengua, ¿no? Siempre va a ser a través de un traductor, ni siquiera es que él habla en su lengua, sino que la tienen que traducir, ¿no? al español, pero hay una serie de mecanismos que hacen que la persona termine siendo silenciada, que es mejor que incluso que no hable. O sea, ¿por qué? Porque se considera que, bueno, por el mecanismo y el procedimiento, incluso si una persona decide que quiere tener un traductor y esa persona entiende el español, se le acusa de que está mintiendo y que tiene que hacer su juicio en español, cuando eso es un derecho que tienen las personas indígenas de decir: quiero que en el espacio judicial, en mi proceso, pueda yo recurrir a un traductor, un intérprete. Entonces, bueno, aquí concluyo. Yo creo que el tema clave sí tiene que ver con que tenemos que avanzar en esta coordinación de jurisdicciones, pero también tenemos que avanzar en cuestionar estos esquemas mentales, ideológicos, que lamentablemente están incrustados en el campo judicial y en la propia formación, ¿no? Yo creo que este es un punto que me parece muy importante. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que ambos ponentes son coincidentes en decir que ya tenemos que dejar de pensar en que la jurisdicción indígena es una jurisdicción que no aporta, sino que tenemos que verla como una jurisdicción con la cual nos tenemos que coordinar. El derecho positivizado y la jurisdicción indígena no están peleados. Lo que buscamos es una justicia completa para la sociedad. En el caso de que se ven involucrados miembros de pueblos y comunidades indígenas, como bien lo dijo la doctora, si la comunidad no está en condiciones, porque ella misma sí lo acepta, de juzgar ciertas conductas, se tiene que hacer a través de los órganos estatales, porque la misma comunidad fue la que dijo que no es adecuado o no quiso llevar a cabo ese proceso, ese procedimiento. En este caso, creo que, como bien lo menciona y como lo ha dicho nuestra quinta sala penal y el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar en diferentes foros, a los fundamentos que nos dio el doctor Eliseo, tenemos otros que hay que agregar. La fracción segunda del apartado A del artículo segundo, que hay que interpretar adminculado con la fracción octava y con el 17 de la Constitución. El magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar ha sido muy enfático en esta Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado en determinar que ya tenemos las herramientas para ese reconocimiento, para decir que la jurisdicción indígena es completa, es plena, que tenemos que empezar a pensar en lo que la doctora y el doctor Eliseo nos dicen, en esa coordinación de jurisdicciones, en esa coordinación, en ese reconocimiento, y dejar el discurso de que el Estado está tutelando los derechos humanos para crear una división en la impartición de justicia. Debemos de dejar de ver a los pueblos y comunidades indígenas como personas que debemos de proteger, sino reconocerles los plenos derechos que tienen. En este sentido, profesor Domingo, le pregunto, ¿cuáles son los valores que en su comunidad, en su Chistepec, toman en cuenta las autoridades para aplicar sus normas, para aplicar eso que usted nos dijo que son usos y costumbres? Bien, los valores, las normas morales, las normas conductuales
son los que pues se aplican en la comunidad, ¿sí? Esas son las normas, porque en verdad pues son las cosas que se llevan, ¿no? Entonces, para ese caso, teniendo los valores morales, los valores conductuales de cada familia, de cada ser humano, pues han hecho, ahora sí, uso de esas atribuciones que tienen, porque en igualdad de derechos, pues los indígenas también tenemos los mismos derechos que los mestizos, ¿no? Y en este caso, voy a platicarles en relación a un caso sucedido en esa comunidad en el año 2016-2017. Ahí, en ese lugar, el pueblo estaba defendiendo sus recursos naturales, pero entra una empresa maderera, coludidos con algunas personas de la comunidad, empezaron a talar los árboles. La autoridad municipal convoca a toda la población, llega toda la gente del pueblo a concentrarse en el municipio, pero resulta de que las autoridades de gobernación no les hicieron caso. Al no hacerle caso, porque estaban a favor del talamonte, al no hacer caso, pues el pueblo, el único recurso que tenía era tomar la carretera, tomar la vía federal que conduce a Bahías de Huatulco. Y a partir de eso, entonces voltearon a vernos. Y el pueblo dijo, ahora no vamos a Oaxaca, que vengan aquí a solventar el asunto. Bien, pues fueron a San Miguel Suchixtepec, mandaron a los técnicos a ver la tala que habían hecho, habían tomado un terreno que pertenece al pueblo, porque en San Miguel el régimen de tenencia es pequeña propiedad, no es equidad ni es comunal, pero hay un terreno, para ser exacto, 156 hectáreas aproximadamente, que pertenece al municipio. Y a ese lugar le llamamos terreno comunal. Bien, pues ahí nuestros recursos, pues tenemos de todo. De ahí nacen las aguas que alimentan la costa, que alimenta el distrito de Pochutla, la zona turística de Bahías de Huatulco, y empezaron a talar árboles. Y son gentes del pueblo, gentes de la comunidad que se coludieron con los empresarios de Talamontes. Pues resulta que el pueblo va y los agarra. Hasta el momento existe un tractor, está un tractor de oruga en esa población, en donde pues el pueblo lo tomó y se lo trajo al municipio. Bueno, pues resulta que agarraron a varias personas de la comunidad y los presentan a la asamblea. Y uno de ellos se presentó y dijo, pidió disculpas ante el pueblo, pidió perdón ante la Asamblea General y que él reconoció su falta, que había hecho pues no estaba bien lo que había hecho, pero que le pedía perdón al pueblo. Y el pueblo le otorgó el perdón a ese ciudadano. En cambio, hubo otro que no quiso ni tan siquiera, ahora sí, pedir disculpas. Se viene a Miahuatlán, demanda a la autoridad municipal, demanda a los compañeros de bienes comunales y una comisión que se había nombrado para resolver el caso, los demandan. Va la policía judicial, los agarran y los meten a la cárcel. Interviene el pueblo nuevamente y se nombra una comisión que se viene aquí a Oaxaca a hacer la negociación con el gobierno del estado. Hasta el momento, pues tal parece que está a nuestro favor el fallo definitivo de la autoridad porque intervinieron varias personas. En este caso, la Secretaría de Agricultura, Semarnat, ¿cómo se llama el otro? Profepa, pues estaban a favor del talamonte, estaban a favor y nadie podía apoyar al pueblo. Entonces, al ver eso, pues tuvimos que, ahora sí, hacer presión mientras se tomaba la carretera y ahí duramos varios días.
Pero otra de las cosas, ahí llegan personas ajenas al problema del pueblo, como son los partidos políticos. Llegaron unas personas ahí a querer intervenir. El pueblo no los aceptó porque querían ser intermediarios, según ellos, que votaran por X color, trabajaban para el pueblo. Y no solamente los partidos, algunas organizaciones como el MULT y todos esos fueron queriendo apoyar al pueblo, pero con la finalidad de que se incorporaran a su grupo. Entonces, veo la razón si el pueblo otorgó el perdón al primero de los involucrados que dijo que se arrepentía de lo que estaba haciendo y pedía perdón. Pues las cosas se pueden hacer en la misma comunidad. Y aquel que vino a demandar, aquel que estuvo dando vueltas para que metieran a la cárcel a la autoridad municipal y todo, pues hasta el momento lo agarraron, lo metieron a la cárcel ahí mismo, pero con todas las garantías porque la cárcel estaba abierta, no estaba cerrada. Él, si tenía hambre, salía él, se iba a su casa a almorzar, a comer, a todo, y regresaba nuevamente a la cárcel. Así, de esa manera. Entonces veo ahorita que no solamente el Estado es el que puede ahora sí ejercer lo que es la justicia. También en nuestras comunidades indígenas podemos hacerlo, siempre y cuando, pues, con derecho de igualdad entre todos. Un derecho de igualdad que todos tenemos y por lo tanto se pueden hacer esas cosas. Eso es lo que hemos tenido hasta el momento, eso es lo que hemos sabido y tenemos ese problema, lo tuvimos muy fuerte y pues desafortunadamente pues ya posteriormente hubo otro caso semejante. Por 1972 llega una misión cultural rural número 37 a ese pueblo y un gran maestro que fue acribillado arteramente a balazos en la comunidad de Candelaria, Los Icha. Estuvo en San Miguel Suchixtepec. Allí en ese pueblo organizó a la gente porque el gobierno no les daba permiso para que cortaran algún árbol de su predio, sino que pues el gobierno quería que se le vendiera a los grandes madereros. Entonces este señor formó un pequeño grupo de carpinteros que hasta ahorita sigue y él gestionó ante la instancia correspondiente y se formó la Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec, que ahorita tiene las naves trabajando ya en San Miguel. Bueno, pues ese también formó otro grupo de campesinos para que cortaran leña de los árboles secos de los predios. Pero resulta de que termina sus 3 años de esta misión cultural, se va a Candelaria y el 17 de octubre de 1973 matan a este profesor llamado Julio Antonio López, que en honor a su nombre, una escuela indígena bilingüe se llama Julio Antonio López en la comunidad de Lomomorillo, San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oaxaca. En honor a ese profesor, la gente le puso el nombre de ese maestro porque él fue el que fundó esa escuela. Ahorita es una gran escuela de organización completa, primaria indígena en nuestro pueblo. Pues así entonces la situación es esta, que también el pueblo puede hacer justicia con las normas internas de la comunidad. No solamente el Estado puede, pero teniendo la asesoría, teniendo ahora sí de personas conocedoras del asunto, para que pues eso no vaya ahora sí a tener otro enfoque. Y pues eso es lo que puedo decir hasta el momento en relación a la Procuración de Justicia en el pueblo indígena de San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oaxaca. Muchas gracias, profesor Domingo. Es muy interesante cómo en los pueblos y comunidades indígenas cambiamos parte de la visión que tenemos la justicia positivizada.
el respeto a las decisiones. El profesor nos decía, él estaba en la cárcel, pero la cárcel estaba abierta. Él iba a desayunar a su casa y regresaba. ¿Por qué? Porque sabía que había infringido una regla dentro de la comunidad y sabía que su compromiso también estaba en el regresar a esa cárcel, en la confianza que su asamblea le había depositado. Sí le habían dicho, ¿sabes qué? Cometiste una falta y vas a estar aquí, pero también confiaban en él, en esa confianza que se le daba para estar la cárcel abierta, ve a desayunar, ve a comer a tu casa, regresa y sigue cumpliendo. Creo que es una cuestión que las autoridades nos olvidamos de ella en muchas ocasiones, que no vemos ya a la persona como miembro de la comunidad, sino como lo comentaban la doctora María Teresa y el doctor María Teresa y el doctor Eliseo, nos olvidamos de cierta parte que pone a la persona en el centro de la justicia. Ya nada más vemos a la justicia, y en este caso a la justicia penal, como una justicia sancionadora, como una justicia castigadora de que cometiste una infracción y te tengo que castigar, te tengo que encerrar y te tengo que reinsertar a la sociedad. Cuando el profesor Domingo nos da un claro ejemplo de que en los pueblos y comunidades indígenas podemos aprender de ellos, podemos crecer, podemos coordinarnos para impartir un tipo de justicia diferente, basado en el reconocimiento de la persona, y también ir dejando de lado este mito que hemos creado de que los pueblos y comunidades indígenas son violadores de derechos humanos. No, los pueblos y comunidades indígenas tienen una cosmovisión diferente que respeta sus derechos humanos. Simplemente queremos entenderlos desde nuestra perspectiva, y nuestra perspectiva es diferente. No puedes conocer algo si simplemente lo invisibilizas, y aquí lo que tenemos que visibilizar es que ellos tienen una forma de entendimiento diferente a la nuestra, que nos puede aportar muchísimo. No solamente es decir, ya está en la ley su jurisdicción, sino también irlo materializando, como lo decía tanto la doctora María Teresa y se desprendía de lo argumentado por el doctor Eliseo. Las autoridades tenemos un gran trabajo de reconocer y materializar cuando sea competencia indígena y ellos puedan juzgar, ellos mismos acepten que tienen todo lo necesario para llevar a cabo el juzgamiento de una conducta. Lo único que tenemos que hacer las autoridades es decir, te corresponde. Solamente es eso, y coordinarnos para la mejor protección de la sociedad. Ponentes, se nos está acabando el tiempo. Quiero hacerles algunos comentarios y entiendo que dentro de los comentarios de las personas hay algunas preguntas. Para la doctora María Teresa, Anaid Sierra nos dice, estaría chévere hablar también de la incidencia de las justicias indígenas en otras materias como la familiar y la civil, pues las diversas formas de percibir los conflictos por parte de autoridades indígenas son importantes para garantizar la paz comunitaria. Muchas veces en casos de violencia familiar o sexual, la intervención de instituciones estatales que desconocen las dinámicas sociales imponen normas que terminan agravando los problemas. ¿Cómo podría ser una forma en que las autoridades estatales podemos ver que no solamente no solamente se refiere a lo penal, sino también a todas las materias que se ven involucradas en el derecho? Disculpen. Sí, no, totalmente de acuerdo. Estamos hablando, o sea, nos centramos en el tema penal porque era el foco de este seminario, pero sin duda, cuando estamos hablando de justicia indígena, justicia comunitaria, pues se abordan todo tipo de asuntos, como bien también lo planteó aquí el profesor, incluso asuntos que tienen que ver con la disputa por la tierra, los recursos naturales. Pero en términos de esto que está puntualizando Anaid, que tiene que ver con asuntos del trato de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque además hay que decir que como yo decía, este es uno de los argumentos con el cual se pretende descalificar a la justicia indígena, ¿no? La violencia hacia las mujeres, así como los derechos humanos. Hay que reconocer que en las comunidades también se van cambiando, son sistemas que se van readecuando, que se van modificando, y si bien es cierto que hay algún tipo de costumbres que subordinan a las mujeres, hay que reconocerlo, son las propias mujeres indígenas de las comunidades, incluso quienes son también mujeres que han llegado a ser autoridad, que están dialogando con sus autoridades, ¿no? Para ver cómo pueden buscar que haya salidas que contemplen la voz de las mujeres, la visión de las mujeres, y si hay cierto tipo de decisiones
en temas, por ejemplo, de violencia doméstica o asuntos que las afectan a ellas en su integridad, esto no se justifique, ¿no? Esto realmente no se vea como algo, no se naturalice. Y yo creo que en esto hay cambios muy importantes que las autoridades judiciales, ¿no? Pues tienen que conocer cuáles son las propias apuestas que se están haciendo en el marco de las comunidades para garantizar este tipo de que se traten asuntos contemplando la visión de las propias mujeres. Y me parece que hay avances muy importantes. Yo ahora no puedo pensar en ningún tipo de contexto comunitario en México y en otros países que en donde las mujeres no estén planteando esto. Es decir, para ellas muchas veces el acudir a la justicia del Estado por asuntos que las violentan no les va a garantizar, lamentablemente, un acceso a la justicia, no necesariamente. Y hay muchas mujeres, ¿no? que sí prefieren buscar caminos alternativos en las comunidades. Ahora, esto no significa que siempre lo consigan. Entonces, para algunas mujeres también es importante que haya estos diálogos con las autoridades judiciales, ¿no? Para poner en el centro el punto de vista de las mujeres. Pero bueno, lo que me parece fundamental es comprender que en las comunidades, las autoridades indígenas, las mujeres están avanzando por generar estos diálogos para contemplar qué es lo que quieren las mujeres, cómo quieren resolver sus problemas, porque a veces un asunto que puede ser grave no necesariamente se va a resolver con que a una persona la detengan, la metan a la cárcel, sino que buscan otras formas de que esto se pueda reparar, ¿no? Daños que tengan que ver, por ejemplo, con violencia, cómo se puede hacer para que la persona que está violentando cumpla con esto, cómo lo puede vigilar la comunidad, cuáles son las exigencias que hay que hacer hacia estas personas, pero al mismo tiempo reconocer que hay situaciones que sí pueden ser graves para las mujeres. Muchas gracias, doctora. Creo que todos tenemos ciertos sesgos cognitivos respecto a este tratamiento de las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas. Por eso es tan importante de construirnos y de construirnos cada día, construir un feminismo indígena que las reconozca, que las ubique y sin violentar lo que corresponde al pueblo y comunidad indígena, ¿no? Creo que es muy importante y sobre todo esta cuestión de que muchas veces se abandona la justicia indígena porque se tiene esa falsa creencia de que no se le va a poder impartir justicia a una mujer, a una niña que fue violentada o que sufrió un agravio en sus derechos dentro de la comunidad, y nos vamos a la justicia positivizada, esta justicia del Estado, en donde se encuentran inclusive más trabas porque tenemos un sistema de justicia que no las reconoce, porque tenemos un estereotipo basado en cómo debe ser una mujer, y encontramos todas las trabas que nos han mencionado tanto el profesor, usted, doctor, el doctor Eliseo, del desconocimiento de ciertos derechos y la invisibilización de ciertas cuestiones. Creo que eso es muy importante, empezar a quitar el mito de que en las comunidades no se les puede dar justicia a las mujeres. Tenemos que empezar a construir un feminismo indígena desde su día a día, desde cómo se lleva a cabo la vida en las comunidades. Y hay muy buenos ejemplos de cómo las mujeres han ido participando y han ido tomando el lugar que les corresponde dentro de la decisión de una comunidad. Doctor Eliseo, hay una pregunta de Irán Santiago que menciona: ¿qué pasa cuando el Estado y los organismos de protección de derechos humanos abonan a que se construyan más cárceles en el país, justificando esas inversiones? Ok. Pues mire, la pregunta es un tanto, me parece compleja, pero me parece que precisamente estos espacios nos deben de invitar a tener una conciencia social diferente a la que se plantea. Es que precisamente parte de la intervención que generé al principio es que se tiene esa falsa percepción de que el aumento de las cárceles, de que el aumento de las penas, de que el aumento de la función punitiva por parte del Estado va a acabar, por así decirlo, con esa comisión de hechos delictivos. En ese sentido, me parece que lo que se requiere es un cambio de conciencia, un cambio de perspectiva, de tal manera que estas
medidas alternas de cumplimiento de sanción diferente al encarcelamiento tengan cabida. La pregunta la quiero aterrizar, pero me parece que está enfocada a poner en evidencia esa actividad acelerada del Estado y, como bien lo refiere, de algunos organismos, que ahí sí no me queda claro si se refiere a la Comisión Nacional o a organismos estatales, de que crear cárceles sea la solución. Yo respondo en el sentido de que esa percepción se tiene que cambiar de tal manera que Es más, si recordemos el propio artículo 17 constitucional, pugna por una justicia alternativa y una justicia restaurativa, que parte de la conciliación o reconciliación entre víctima y victimario, que por supuesto exista una reparación del daño integral, y refiere el propio concepto de justicia restaurativa, de tal manera que el cometió el delito no vaya a prisión y que la víctima sea reparada en su daño. Si nosotros logramos ese engranaje, por supuesto que podemos evitar una despresurización de las cárceles, pero me parece que la política tiene que ser al contrario. El aumento de penas, el efecto punitivo por parte del Estado, me parece que tiene que erradicarse y privilegiar precisamente el tema que se encuentra este día sobre la mesa. ¿Cuál es? El uso o el acceso a mecanismos alternativos diferentes a la pena de prisión en efecto de lograr una reinserción social efectiva. ¿Cómo se logra esa reinserción social efectiva? Procurando que el que cometió un ilícito, incluso a través de servicios a la comunidad, a través del cumplimiento de la pena en el ámbito comunitario, en efecto se reinserte. Y ya con esto termino. Yo planteaba incluso que, y es más, no lo planteo yo, me parece que es Vox Populi, que realmente un centro de internamiento o un centro penitenciario es una especie de universidad para perfeccionarse incluso en la comisión del delito. Es decir, está por más demostrado que cumplir una pena de prisión 5, 10, 20 o 30 años en nada abona a la reinserción social. Me parece que incluso es antirreinserción social ese enfoque que se tiene. Esa sería mi respuesta. No sé si logré enfocar la pregunta. ¿Es cuánto? Gracias, doctores. Gracias, profesor. Creo que esta mesa de análisis, este intercambio de conocimientos, crear pensamiento crítico nos lleva a una cuestión muy importante. Todas las autoridades estamos obligadas en ir abonando a esta pluriculturalidad, a este reconocimiento de que existen otras formas de impartir justicia y que nuestros pueblos y comunidades indígenas nos pueden apoyar en ellos. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción les agradece el que hayan participado, el que hayan colaborado con nosotros y el que hayan compartido sus conocimientos. Muchas gracias a las personas que estuvieron a través de las redes sociales y nos escuchamos en el siguiente webinario la próxima semana con alguno de los temas interesantes que tenemos por tratar. Que tengan un muy buen día a todos. Gracias. Muchas gracias.